Hola, ¿qué tal? Yo soy Gala y estoy aquí con ustedes porque quiero compartir una reflexión que surgió en mí por este tema de esta chica que lamentablemente ya no está con nosotros, de nombre María Eduarda Rodríguez Freitas, de tan solo 21 años, por esta práctica mal llevada a cabo de puenting. Y me gustaría también saber cuál es la opinión de ustedes al respecto de, de mi reflexión, de varios puntos de este tema, ¿no? Pues bueno, ella es brasileña, ella acude el 13 de junio, apenas el sábado pasado, a este lugar en donde se llevan a cabo estas prácticas de puenting. Y bueno, a grandes rasgos lo que es el puenting es una actividad que se lleva a cabo en un puente, de donde las personas son lanzadas al vacío después de un respectivo protocolo de seguridad, con todos los aditamentos que se necesitan para que la persona se divierta sin arriesgar su vida. Sin embargo, este grupo de personas a donde ella acude ejercían esta actividad de forma clandestina. No tenían la legalidad y tampoco la ética. Y bueno, ¿por qué digo que no tenían la ética? Porque pues si la hubieran tenido, eh, hubieran también llevado a cabo los protocolos bien establecidos y no hubieran tenido ese descuido explícitamente con ella de haber omitido el revisar que ella contara con las cuerdas atadas a sus al arnés, las cuerdas de seguridad que tenían que ir antes de lanzarla. Entonces ella es lanzada al vacío sin las cuerdas. Y pues esto lamentablemente es un descuido imperdonable porque ella cae a pues una altura de pues aproximadamente 40 metros, totalmente expuesta sin ningún tipo de seguridad y lamentablemente pues ya no está con nosotros. Es una situación imperdonable la que ellos llevan a cabo, inclusive tan es así que se sabe que pues no había cierta duda en esto que pasó porque no se podía creer el grado tan grande de descuido. Entonces pues se llegó a especular si en realidad no era más bien algo que se hubiera generado a propósito, ¿no? Y bueno, pues la verdad es de que indiscutiblemente es una tragedia y lamentablemente no hay palabras para describir lo que le pasó a esta chica, ¿no? Y esta pérdida tan grande. Pero bueno, pues comentando explícitamente que este grupo de personas no tenían la legalidad para ejercer esta actividad, precisamente yo quiero poner en la mesa no precisamente todo este descuido, porque indudablemente que lo fue, ellos ya están detenidos y ya van a pagar el error que cometieron, lo tienen que pagar indiscutiblemente, ¿no? Y pues bueno, aunque lamentablemente pues no hay remedio ni marcha atrás eh, con lo que le pasó a esta joven. Sin embargo, yo quiero ir más allá con este tema del famoso puenting derivado del bungee jumping, ¿no? O como se llame. Así como todas estas actividades mal llamadas deportes o deportes extremos. Y bueno, ¿por qué digo mal llamadas? Porque a mi parecer, no sé a ustedes, ojalá puedan opinar al respecto, pero a mi parecer nada que arriesgue la vida o la salud de una persona debería de llamarse deporte. Para mí el deporte debe de tener solo beneficios para nosotros,
el deporte son actividades que nos ayudan a estar mejor. Es absurdo y no es que yo quiera entrar en polémica, sin embargo, no importaría que se generara, pues esto también quiere decir que todos tenemos derecho a opinar diferente, ¿no? Yo digo, ¿por qué hablo así? Bueno, pues porque me he dado cuenta que mucha gente dice, bueno, es que hay casos aislados, ¿no? Sobre todo los que practican esto o bien lo ejercen como negocio, dicen, no, es que son casos aislados. Tuvo un accidente porque fue un caso aislado, pero no es cierto, porque se sabe y se tiene bien reconocido que inclusive en todo momento, pero inclusive en las épocas de vacaciones, que es cuando esto se genera con mayor cantidad de personas que van, muchos casos de problemas de salud, accidentes y bueno, cosas que también lamentables, ¿no? Pérdidas humanas. Entonces, bueno, esto viene pasando en muchos países una y otra vez, en donde en nombre de la diversión la gente arriesga su salud y vida de una manera sin sentido. Y ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿por qué estas actividades pueden ser legales? Y bueno, desde luego que opino que mucho menos deben de ser clandestinas, por supuesto, porque entonces se generaría más aún, ya que con todo el protocolo de seguridad hay problemas, pues clandestinamente sería peor, ¿no? Pero mi pregunta concreta es, ¿qué les hace a los gobiernos legalizar algo que no es completamente seguro? Porque están exponiendo literalmente su vida cada vez que se lanzan por estos puentes o lugares a grandes alturas. Y bueno, podemos decir que quizás sea por el turismo que se viene generando en esas actividades, sobre todo en épocas de vacaciones, que es cuando hay una derrama económica en los países que se practica esta actividad, ¿no? Sin embargo, digo, bueno, no se puede sustituir por otra en la cual no se corra el riesgo o se corra un riesgo mínimo y haya más diversión, porque finalmente eso es a lo que uno va a divertirse. Y estas actividades realmente son como obscuras, ¿no? Bueno, perdón por la palabra, a lo mejor está mal manejada, pero sí son actividades en las que hay más riesgo que felicidad, o no sé, es mi punto de vista personal. ¿Por qué lo digo? Bueno, no lo digo solo por cuestión mía, de mi santa opinión o mi horrible opinión o como sea, ¿no? Sino es después de hacer esta pequeña investigación en la que me enfoqué también en la parte médica y bueno, dicen que después de llevar a cabo el salto, la probabilidad de problemas de salud posteriores a esto son grandes. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente el cuerpo no está diseñado de ninguna manera para someterlo a un esfuerzo mayúsculo de tensión por medio de altura, gravedad, velocidad, fuerza. Y entonces, sin duda, aún con todo el protocolo de un lugar legal, aún con todo el protocolo de seguridad, estamos hablando de que no es seguro. Así de ilógico, ¿no? O sea, no es seguro por ninguna forma. Entonces, bueno, pues en esta situación médica quise hacer un pequeño resumen de lo que estuve ahí estudiando en el sentido de investigar y sobre problemas de salud que se pueden generar por esta práctica, lesiones oculares. El aumento repentino de presión en la cabeza puede causar hemorragias en los ojos, retina y subconjuntivales, lo que podría derivar en pérdida temporal o ceguera. Traumatismos cervicales y lumbares. El tirón violento al final de la caída puede provocar el llamado latigazo cervical o hernias discales. Problemas cardiovasculares.
El pico extremo de adrenalina y el cambio de gravedad pueden desencadenar aumentos severos de presión arterial y taquicardias, desaconsejándose para personas con afecciones cardíacas o hipertensión. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si tú estás enfermo y no lo sabes y tú vas a esos lugares, aunque sean legales, yo me pregunto, ¿realmente si hacen un estudio antes de que los usuarios, las personas que van, lleven a cabo el salto? ¿Si los estudian, si hay todo un proceso o simplemente es la firma de responsiva para quitarse ellos y deslindarse de esas cuestiones médicas? Me pregunto. ¿Verdad que no? Estoy segura que no. Solamente es la firma. Pon tu firma para que tus datos, tu firma, para que quede ahí que tú estás haciéndote responsable de tu propio situación posterior, ya sea buena o mala, ¿no? Lesiones articulares. Los esguinces en los tobillos son frecuentes por la fuerza de tracción de la cuerda, así como lesiones en los hombros o rodillas. Yo supe de un caso, y yo creo que hay muchos casos, pero bueno, yo supe de un caso de esta chica, me parece que es de Perú, que en una de estas caídas, en el salto, pues, una de las cuerdas se desata y una de sus piernas, el fémur, queda fracturado en varias secciones. Ella es trasladada a un hospital, se hace todo el papeleo y se quiere proceder a la situación de pedirle a la empresa esta donde se llevó a cabo, bueno, el negocio en donde se llevó a cabo el salto, para pedir que se hicieran cargo de los gastos médicos, y ellos simplemente se negaron. Ellos se negaron, dijeron que la culpa había sido de ella porque cayó mal, o sea, porque se aventó mal. Entonces tú dices, o sea, ¿cómo es posible que ella haya tenido la culpa si se supone que ellos entrenan a la persona un poco antes de que haga el salto, y aparte deben de tener una responsiva en donde ellos, un auxilio en dado determinado caso de que la persona sufra alguna situación de salud? Bueno, estrés agudo y pánico. La descarga de cortisol puede provocar una supresión temporal del sistema inmune o episodios de shock. Resulta que vas a divertirte y terminas con una situación de salud en el momento de la caída, porque muchas veces no estás preparado para lo que vas a sentir. Tú vas con toda la disposición de una diversión, y muchas veces la ignorancia de uno genera que pues te pase algo, porque no todos los cuerpos están diseñados, bueno, en realidad ningún cuerpo, ¿no? Pero hay ciertas situaciones de salud que muchas veces no se saben, y entonces se lleva a cabo la actividad sin ese conocimiento, y pues por eso generan los problemas de salud. Yo siento que es una controversia muy fuerte el que existan estos lugares. De verdad, yo siento que a mi parecer no puede ser esto por ningún motivo legal. Perdónenme que lo diga, pero no puede ser una actividad donde expones tu vida y tu salud algo legal. Pero bueno, ya ahondaré en ese punto. Por lo pronto yo digo que es ilógico que la gente haga esto para divertirse sin tomar en cuenta todo el peligro que corre. Es mi opinión, ¿no? Mi opinión, y pues yo no puedo meterme en sus cabezas y lograr hacerles ver que la vida es maravillosa sin exponerla. Por lo que si van a realizar esto, tomen las precauciones necesarias de investigar si ese lugar donde lo van a realizar es legal, y que no solamente sea legal, que realmente tenga la seguridad y el auxilio en un momento determinado de una situación diferente a la que uno cree que va a tener, ¿no? Sin embargo, de antemano, pues yo les comento lo que dicen los doctores al respecto, lo que se dice en la medicina, los médicos que saben de la anatomía, de que todas estas actividades no son solo
arriesgadas, de que todas estas actividades pueden llegar a dejar secuelas tremendas en la salud, que aunque no se sientan a veces al principio, con los años pueden empezar a presentarse. O sea que dijéramos que si uno va a divertirse y que después te genere un problema de salud esa diversión, pues no creo que sea tan positivo, ¿no? Y bueno, pues buscando cómo es que este tipo de actividades son legales, encontré esto que también quiero compartir con ustedes. Es un texto en donde se habla de esto de la legalidad, y creo que sobre todo les puede servir mucho a las personas que quieren realizar esto, ¿no? Esta práctica. El puenting y su variante de salto vertical, el bungee jumping, no se hizo legal mediante una única ley que lo inventó o lo autorizó. Más bien, su legalidad surgió a través de la evolución del turismo de aventura. Las normativas de responsabilidad civil y los estrictos protocolos de seguridad industrial exigidos por las autoridades locales y de protección civil, dado que saltar al vacío con una cuerda no es un derecho explícito que figure en las leyes, la actividad se hizo viable comercialmente y legal de la siguiente manera: regulación por similitud y turismo activo. En la mayoría de los países, como en España o en distintos estados de México y Argentina, el puenting opera bajo las leyes de turismo activo, lo que les decía del turismo, ¿no? Las autoridades regulan estas prácticas equiparándolas a otros deportes de montaña. Deportes, bueno, lo que obliga, perdón, es mi opinión, ¿no? Lo que obliga a las empresas a registrarse como prestadores de servicios turísticos y cumplir con lineamientos de guías certificados. Cumplimiento técnico e ingeniería. Para que una empresa pueda operar legalmente, debe garantizar que tanto el puente como el sistema de cuerdas son seguros. Las instalaciones requieren el aval y cálculo de ingenieros y expertos en estructuras. El material, arneses, cuerdas dinámicas, mosquetones, deben contar con homologación oficial, marcas de certificación europeas, CEA o UIAA, seguros obligatorios. La legalidad comercial de un operador depende inherentemente de contar con seguros de responsabilidad civil y pólizas de accidentes para los participantes. Si una empresa no ofrece este respaldo financiero y médico, es considerada ilegal. Permisos viales y ambiental. El salto debe realizarse en estructuras, puentes o viaductos, donde las autoridades locales o el Ministerio de Fomento, vías de comunicación, otorguen un permiso de ocupación o uso. Hacerlo sin autorización en un puente público conlleva fuertes multas por poner en riesgo la seguridad vial o el entorno. Vacío legal, intrusismo. A pesar de la existencia de empresas 100% legales y reguladas, el puenting enfrenta el reto de ser una actividad con un gran vacío legal en muchas jurisdicciones. Esto significa que no existe una titulación estatal específica para ser monitor de puenting, por lo que la legalidad recae en que el operador demuestre su capacitación profesional como guías de alta montaña y su estricto apego a los protocolos de seguridad. En México, precisamente hablando aquí de mi país, la legalidad del puenting y del bungee jumping no se rigen por una ley de puenting, sino que está regulada de manera estricta bajo el marco legal del turismo de aventura y naturaleza, ¿no? Volvemos a lo del turismo. El gobierno federal y las autoridades locales le exigen el cumplimiento obligatorio de una red de normas comerciales, técnicas y de seguridad. La columna vertebral que hace legal esta actividad en el país se compone de los siguientes elementos: el marco obligatorio de Sectur, normas oficiales mexicanas. La Secretaría de Turismo regula a las agencias extremas mediante normas oficiales mexicanas. El Registro Nacional de Turismo. Por ley, ninguna empresa en México puede comercializar actividades de aventura de manera legal si no está dada de alta en el Registro Nacional de Turismo.
Este registro es la prueba de que la Secretaría de Turismo ha validado la existencia legal y la documentación básica de la operadora. Seguros de responsabilidad civil obligatorios. La Ley General de Turismo exige que estas empresas cuenten de forma obligatoria con una póliza de seguro de responsabilidad civil y de gastos médicos para los usuarios. Si una empresa mexicana te ofrece saltar, pero no cuenta con un seguro que te cubra en caso de accidente, está operando de manera ilegal. Estos dos puntos son súper básicos. Si tú vas a ir a saltar, te gusta esta actividad, perdón, pero es que si te gusta esta actividad, aunque corra peligro y riesgo tu vida, por lo menos tómate la molestia de que tengas este registro, o que el lugar a donde vas tenga el registro nacional de turismo. Checa eso es básico, el registro nacional de turismo, y que cuente con la, ¿cómo se llama? La póliza de seguro de responsabilidad civil y de gastos médicos. Estas dos cosas son básicas que tienen que contar, y que tenga ahí, en ese espacio, en ese lugar, que sí haya ambulancias y gente como paramédicos y así, por cualquier situación. Debe de haber eso. Y bueno, visto bueno de Protección Civil local. Para operar en una locación específica, como el famoso salto de 70 metros en la cascada de Cola de Caballo en Nuevo León, el de Tequesquitengo en Morelos o en San Joaquín, Querétaro, la empresa necesita el dictamen aprobado de las coordinaciones estatales o municipales de protección civil. Ellos revisan físicamente las plataformas, la resistencia de las estructuras y dictaminan si el clima o el entorno representa un riesgo. Esto también es importante, ¿no? Porque ellos se encargan de checar que todo el lugar en donde se va a llevar a cabo esté bien. Certificación internacional del equipo. Dado que en México no se fabrican cuerdas elásticas ni arneses especializados para puenting que tengan una norma de fabricación propia, la legalidad técnica se alcanza demostrando que todo el equipo está homologado por organismos internacionales como la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo o bajo estándares ISO de seguridad para deportes de aventura. Entonces es importante esto, por eso se los leí. Sí es un poco de texto, mucho de texto, pero bueno, con el fin de aportarles estos datos que para mí son importantes, ¿no? Y bueno, pues yo solo quiero decirles que espero que esta pérdida, la cual me hizo reflexionar todo esto que les estoy diciendo, tan lamentable, de esta chica tan joven, pues que pueda servir para concientizar a los jóvenes, ¿no? Y también a la gente mayor, y sobre todo a los padres de familia, como género, tanto papá como mamá, ¿no? O sea, vamos, no como género, sino como papá y mamá, los padres de familia, porque se ha sabido de casos que llevan a niños, o sea, menores de edad, a estas actividades, lo cual se me hace súper drásticamente ilógico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues imagínate que llevas a tu hijo menor de edad y algo le pasa. O sea, yo me pongo a pensar y digo, o sea, te quedarías con la culpa toda tu vida, ¿no? O sea, bueno, no sé, es mi opinión, ¿no? Siento que esto que pasó con esta chica tan joven, que dejó todo su futuro en ese lugar, debe servir para que piensen mucho más antes de arriesgar su salud, su persona, por una mal llamada diversión. Y aunque existan estos lugares que son legales, aún así pensar si vale la pena que por unos minutos de adrenalina y emoción puedan arrepentirse todos los días de su vida, o quizá ni eso. Pues yo soy Gala Vázquez,
y agradezco el tiempo que tuvieron para escucharme. Espero que esta información les sirva como a mí me sirvió investigarla, y gracias, hasta luego.